Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva semana. Entramos a la lección número 5 con el título La buena noticia del juicio. Y continuamos en el versículo 7 de Apocalipsis 14. Decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es interesante que para muchas personas, cuando se habla de juicio, genera temor, genera miedo. Tal vez piensan y hacen tal vez sus cuentas, ¿no? Posiblemente, si mis malas obras son mayores que mis buenas obras, entonces quizá me voy a perder. Pero eso está lejos de la verdad. La verdad bíblica sobre el juicio son buenas noticias. Y es justamente lo que vamos a estudiar en el desarrollo de la lección de esta semana. Hablaremos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia y cómo el propósito de este juicio es justamente salvarnos, librar a sus hijos de las consecuencias del pecado, aquellos que han aceptado ese plan hermoso de salvación. Así que vamos a estudiar un tema muy interesante y para ello hemos dividido la lección de esta semana en 3 temas. El primero, las buenas nuevas del juicio. El segundo, el tribunal celestial. Y el último asunto que estudiaremos es el juicio en nuestro favor. Así que esos son los 3 temas que estaremos desarrollando en los siguientes minutos. Y para ayudarnos en el desarrollo de esta temática, tenemos a 2 invitados también, 2 pastores aquí de nuestra asociación metropolitana. Recuerden que este programa se transmite desde la enorme ciudad de México, nuestra asociación metropolitana. Así que tenemos en primer lugar al pastor Marco Montoya. Pastor, bienvenido nuevamente a esta mesa de diálogo. Muchas gracias, Pastor Yolman. Hermanos, qué gusto saludarles nuevamente. Hermosa, interesante lección esta semana. Estudiemos juntos y saquemos estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos, hermanos. Gracias, Pastor Montoya. Y también está con nosotros el pastor David Marván. Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, con nuestros hermanos que nos sintonizan. Que el Señor nos ayude para entender en forma correcta, sencilla esta lección, pero también para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Muy bien. Bueno, pues entonces ya tenemos los temas que vamos a tratar. Ya hemos presentado a los invitados. Solamente falta también tomar un momento y aprovechar esta introducción para saludarles. Saludamos especialmente a los maestros de escuela sabática. Para ellos ha sido también preparado este material. Pastor Montoya, ¿a quién quiere saludar en esta ocasión? Gracias, Pastor. Tenemos hermanos que nos acompañan de diferentes países en Sudamérica. Bienvenidos, hermanos. Qué gusto que nos acompañen nuevamente y enviamos saludos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Adventista allá en esa región de Sudamérica. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Pastor Marván, ¿a quién quiere saludar? Sí, yo quiero saludar a los hermanos que nos observan de nuestra asociación. Normalmente mencionamos a otras partes que nos observan, pero de nuestra asociación también hay un grupo que nos observan. Por ejemplo, en mi iglesia en Narvarte hay algunos hermanos que me dicen, ¿verdad?, que nos observan continuamente. La doctora Laura, el hermano Oscar, bueno, entre otros más. Así que les damos también la bienvenida a los hermanos de nuestra asociación metropolitana y no nos olvidemos de compartir estos enlaces para que podamos alcanzar y llegar a más personas para que conozcamos estos temas tan importantes. Muchas gracias. Y también saludamos a nuestros hermanos, hermanas que reciben esta señal desde 3ABN también. Gracias por estar con nosotros y muy bien, pues iniciamos el repaso de esta lección. Vamos a orar, si les parece bien, antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de encontrarnos y de tomar estos minutos para el estudio de tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y que el mensaje, los mensajes, las palabras, los conceptos que aquí podamos estudiar y extraer de la palabra de Dios sean de bendición para la vida de cada uno de nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Quédate con nosotros, ya regresamos. Estamos iniciando esta lección con el primer tema, que es las buenas nuevas del juicio. Así que seguimos entonces en el mensaje del primer ángel, versículo 7 de Apocalipsis 14. La hora de su juicio ha llegado. Y aquí debemos entonces tener el contexto de este mensaje, ¿no? El último libro de la Biblia, el libro Apocalipsis, se centra justamente en la culminación de este conflicto. Un conflicto que inició en el cielo cuando Lucifer se rebeló en contra de su propio creador. ¿Y cuál fue el argumento de Lucifer? Bueno, que el carácter de Dios era un carácter injusto, que su ley era una ley injusta y arbitraria. Y levantó entonces un conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, un conflicto entre Dios y Lucifer, entre el bien y el mal. Y ese conflicto entonces deberá terminar. Y el libro de Apocalipsis nos habla justamente acerca de la culminación de ese gran conflicto. Y aquí entonces se espera o se señala o se invita mejor a la tierra a escuchar que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y este mensaje de la hora del juicio está justamente después del mensaje del Evangelio eterno. Pastor Montoya, ¿qué relación o cómo está mezclado o enlazado mejor el mensaje del Evangelio eterno con el mensaje de juicio? Pastor Yolman, el mensaje el juicio es parte del mensaje. O sea, el juicio está dentro del plan de salvación, es parte del plan de salvación. Si bien es cierto, es la culminación, es la última parte, pero está dentro del mensaje. Ahora, es importante que haya un juicio, porque, como mencionó el pastor Yolman, el ángel rebelde, Lucifer, lo que hizo fue desafiar la justicia y la equidad de Dios, la sabiduría. En sus argumentos, él presentó que Dios era injusto. Entonces, en esta parte final, en el juicio, es donde se refleja el verdadero carácter de Dios: amor, misericordia y justicia. Así que tiene que haber juicio. No podemos nosotros separar, aunque hubiera personas que no quisieran que hubiera un juicio, no podemos separarlo. Es parte del mensaje, es donde se refleja el verdadero carácter de Dios. Ahora, el juicio a nosotros nos debe de dar esperanza, por el contexto en el que hemos estudiado en estas semanas del trimestre. A nosotros el juicio debe darnos esperanza, porque es donde se manifiesta la gracia de Dios. Todos anhelamos que el pecado tenga un fin, ¿no? Todos anhelamos esta parte de la Biblia donde dice que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni para llegar a eso tenemos que pasar por un juicio, ¿sí? Así que entonces esta parte del Evangelio y la parte final, que es el juicio, están inseparablemente, dice la lección, inseparablemente entrelazados, son parte del mensaje. Pero no tengas temor, hermano, no tengas temor. Nosotros tenemos una esperanza que ya la hemos estudiado en las semanas anteriores, el mensaje del primer ángel. Y entonces, si tú tienes esta esperanza en Cristo Jesús, entonces este juicio no es de tener miedo, pastor. Así es. Bueno, y aquí hay algo entonces muy importante. Si no hay un evangelio eterno que predicar, el juicio entonces no sería una buena noticia, ¿no? Y justamente por ese hecho, ¿no?, de que hay un evangelio, el juicio se convierte en una buena noticia. Y aquí nos señala justamente, también la lección nos decía, que hace parte, como decía ya el pastor Montoya, del plan de salvación, hace parte de esa solución final para cerrar
para dar fin a este conflicto cósmico. Es correcto, Pastor Yolman. Estamos estudiando Apocalipsis, ¿no es cierto? El último libro de la Biblia. Y nosotros podemos encontrar que Apocalipsis pues se está centrando en revelarnos cómo es el fin del conflicto final en la historia pues de este mundo y del universo en cuanto a lo tocante del pecado. Así que entonces el juicio es por ello que se menciona aquí, la importancia de la hora del juicio. Como veíamos en la lección, bueno, Apocalipsis en realidad no nos menciona exactamente el momento en el que comienza, porque eso lo mencionó ya Daniel en el capítulo 7, que de hecho en un momento más vamos a ir para allá. Pero Apocalipsis nos menciona la importancia de la hora del juicio. Y como decía el pastor Montoya, normalmente cuando hablamos de juicio, como que algunas personas tienen temor, inseguridades, miedo, ¿no es cierto? Porque nos concentramos en lo negativo del juicio. Si nosotros examinamos la Biblia, podemos ver diferentes tipos de juicios que han habido. Por ejemplo, el diluvio, y nos concentramos en lo negativo. Mucha gente murió. Sodoma y Gomorra, un juicio, y nos concentramos en lo negativo. Cayó fuego y mucha gente murió. Y como nos concentramos en lo negativo, nos da miedo. Así que cuando la Biblia nos habla en este momento de juicio, es posible que más de uno pueda tener temor, pueda tener miedo, puedan venir pensamientos de ansiedad, de qué va a suceder, ¿no? Incertidumbre por lo que viene a continuación, cómo es que Dios nos va a hacer juicio. De hecho, inclusive algunos van más allá y mencionan, pero ¿cómo si Dios es amor? ¿Cómo que va a haber juicio? Así que aquí viene otro elemento importante que como adventistas del séptimo día tenemos, la creencia en el juicio. Porque hay algunas iglesias, hay algunos cristianos que no lo creen de esta forma. Algunos piensan que en el tiempo final, como Dios es amor, todos se van a salvar, no importa cómo hayan vivido. Inclusive por ahí algunos dicen que hasta Satanás con los ángeles caídos pues se van a salvar en el fin, ¿no? Pero en realidad eso es incompatible con la verdad bíblica acerca de Dios. Dios es amor, sí, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Y por cuanto es un Dios justo, va a ser justicia. Bueno, ¿qué relación, número 3, tiene el juicio con el evangelio eterno? Como ya decían ambos pastores, bueno, si hubiera juicio y no existiera el evangelio eterno, pues estaríamos condenados ya. Porque como seres humanos que hemos caído en pecado, merecemos la muerte, dice Pablo en Romanos 6:23. Todos somos pecadores, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Así que merecemos ser enjuiciados. Pero gracias al evangelio eterno, en el cual el Señor Jesús, siendo Dios, que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que murió en nuestro lugar, que resucitó, que ascendió y está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, ha hecho todo para que nosotros podamos ser libres o libertados en el juicio. Así que entonces el juicio demuestra que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo han hecho todo lo posible y aún lo imposible para que el ser humano se salve. En esa dirección, bueno, el juicio son buenas nuevas de salvación. El juicio son buenas noticias, de tal forma pues que están entrelazados porque demuestra lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que Jesús sigue haciendo por nosotros hasta el día de hoy. Gracias, pastor. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante. Me parece importante que desarrollemos esa idea. El juicio es una buena noticia y hay argumentos bíblicos para entenderlo. Significa entonces que no deberíamos tener miedo de pensar en el juicio. Es decir, si el juicio está dentro del mensaje de los 3 ángeles, no es para causarnos miedo, sino más bien para traernos esperanza. Si pensamos, por ejemplo, en Romanos 6:23, es posible que a veces nos concentremos en la primera parte, como decía el pastor Marván, ¿no? A veces nos concentramos en la parte negativa. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y tal vez si nos quedamos allí, entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues somos pecadores, tú eres pecador, yo soy pecador. ¿Qué nos espera? Nos espera la muerte. Si nos quedáramos con esa parte del mensaje del Evangelio y nos dijeran que viene juicio, pues deberíamos tener miedo. Pero la segunda parte del Evangelio dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Ahora, cuando vemos esa segunda parte, entonces ya no nos causa tanto miedo el juicio, porque implica entonces que hay un plan para librarnos de la paga del pecado a través de Cristo Jesús, Pastor Montoya. Y eso es lo maravilloso, pastor. Ahora, este mensaje, este plan de salvación, no es un mensaje tampoco apocalíptico. Este es un mensaje que ha pasado por las generaciones. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Desde el protoevangelio en Génesis. Claro, toda la Biblia nosotros lo encontramos. No es algo que a Dios se le ocurrió manifestarlo al final. Es algo que Dios lo ha manifestado durante toda la historia de la humanidad. Lo encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Salmos 51. En los versos del 1 al 4 nosotros encontramos allí, por ejemplo, en el versículo 1, en el verso 1 dice, se manifiesta la misericordia de Dios. En el verso 4 se manifiesta la justicia de Dios en el juicio. Ahora Juan, cuando tiene esta visión, entonces el Señor le muestra este mismo mensaje, y también nosotros lo encontramos en Romanos, decía el pastor Jolman en Romanos 6:23. La justicia por sí sola dice que la paga es muerte. Pero entonces la misericordia se manifiesta. Exacto. ¿Sí? Que esta es la buena noticia en el plan de salvación, que la misericordia se manifiesta en el juicio, y entonces la misericordia dice, pero la dádiva, pero el don de Dios es la vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esta es la buena noticia. Tenemos que pasar por un juicio, no podemos evitarlo, pero no llegamos a un juicio con miedo, con desesperanza, llegamos a un juicio con buenas noticias, llegamos a un juicio con la buena noticia que es que la misericordia de Dios se va a manifestar. Amén. Extraordinario. Aquí, donde estamos en Apocalipsis 14:7, que se menciona que la hora del juicio llegó, más adelante, en esta sección, nos hace referencia el autor de la lección también a Apocalipsis 20:12, donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí quiero mencionar unos puntos importantes. Número uno, cuando hablamos de juicio, es importante mencionar que hay, podríamos llamarlo, escenas de juicio, diferentes escenas de juicio o etapas del juicio. Es un mismo juicio, ¿no? Con diferentes escenas. Por ejemplo, en este capítulo 20, versículo 12, está hablando de la escena de juicio milenial, el cual se llevará a cabo, pues, como el nombre lo indica, durante el milenio. Después de esto viene una tercera escena de juicio, que es juicio final, en la tercera venida de Jesús, cuando Jesús, los redimidos y la nueva Jerusalén descienden a la tierra. Y hay una primera escena de juicio que tiene que ver con el juicio investigador, que vamos a hacer referencia en un momento más en la segunda sección. La segunda y tercera escena, la mayoría de los cristianos podrían estar de acuerdo con nosotros como adventistas del séptimo día. Y aquí viene otro punto importante de este mensaje del primer ángel que como adventistas del séptimo día tenemos, que tiene que ver con el creer en una primera etapa de juicio, que es el juicio investigador. Así que entonces, eso es lo que estábamos viendo en Apocalipsis 14:7. Lo vamos a ver más de lleno en Daniel 7. Pero entonces en este momento el autor de la lección pregunta, ¿en base a qué seremos juzgados para nuestra salvación? Y Apocalipsis 20:12 nos menciona que finalmente seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. El juicio se llevará a cabo de acuerdo a nuestras obras. Y aquí hay un pensamiento interesante que queremos expandir un poco, en el sentido de que, ya lo hemos dicho, me parece, en alguna otra lección, cuando nos entregamos a Dios, nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús y somos salvos por gracia. Pero al entregarnos a Dios, como resultado de que estamos en conexión con Dios, nosotros damos fruto. Como resultado hacemos obras buenas. Así que no somos salvos o no seremos salvos en base pues a las obras que hicimos por nosotros mismos, sino sí a las obras buenas,
pero que más allá de un dominio propio, las hicimos en base a la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera que nuestras buenas obras, pues, deben ser empoderadas por el Espíritu de Dios. Nosotros no creemos en la teología de salvación por obras. Que tenemos que hacer muchas acciones buenas para que podamos ser salvos. Para sí, cubrir las malas. Sí, a lo mejor hice 100 acciones buenas porque ya sabía que tenía 80 malas y como ya pues en la balanza tuve más, pues me voy a salvar. No, de esa manera no actúa el juicio bíblico. El juicio bíblico actúa no en base a todas las acciones buenas que hacemos, que es importante hacerlas, no estamos diciendo que no hay que hacerlas, porque es el resultado de una persona que se entrega a Dios, sino que el salir libres en el juicio tiene que ver con unirnos a Jesús, con aceptar a Jesús en nuestras vidas, con permitir que Jesús a través del Espíritu Santo viva en nuestros corazones. Pastor, es que las obras en sí no son las obras, es lo que representan. Las obras malas representan una vida en la que se rechazó el vivir en sumisión a Dios, en sumisión y obediencia. Y las obras buenas... Las obras buenas, sumisión a Dios. Representan sumisión, es lo que reflejan, una vida de sumisión. No porque entonces las obras son las que nos van a salvar, sino las obras son las que testifican de que nosotros vivimos una vida en sumisión a Dios. Es lo que la gracia de Dios hizo en nuestras vidas. No que las obras son las que nos van a salvar, sino lo que representa en nuestra vida. ¿Sí? Y entonces una persona que vive una vida separado de Dios, obviamente sus obras manifiestan lo que él vive, pero entonces no es que la salvación es con base en obras, la salvación es con base en tu relación y lo que representa solamente son las obras. Bueno, vamos a concluir entonces este tema muy, muy importante, señalando justamente ese último asunto. Apocalipsis 20:12 dice ahí claramente que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, el juicio de las obras en realidad tiene que ver con el juicio de a quién le entregaste tu vida, porque las obras reflejan a quién le entregaste tu vida. Si le entregaste tu vida a Cristo y si Cristo tuvo señorío en tu vida, entonces las obras de esa vida entregada a Cristo reflejarán y glorificarán, ya lo vimos en la lección de la semana pasada, glorificarán a Dios. Pero si esa vida rechazó a Cristo, el fruto de esa vida serán obras malas. Y esas obras testificarán contra aquella persona de que ha rechazado entonces la salvación a través de Cristo Jesús. Qué interesante. Eso nos lleva entonces al hoy, ¿no? A la vida actual. ¿Qué ocurre en la vida actual y qué debe ocurrir en nuestra vida actual? Bueno, permitir que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida, el que guíe nuestro corazón, el que guíe nuestros pensamientos, de tal manera que las buenas obras sean un fruto de nuestra relación con Cristo Jesús. Muy bien, estamos desarrollando este tema tan importante acerca del juicio y cómo el juicio es una buena noticia para nosotros. Quédate con nosotros, ya regresamos para continuar desarrollando este interesante tema. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos.
Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Gracias porque nos acompañan, por seguir con nosotros estudiando este tema tan importante, tan valioso y que es un tema que justamente pues tiene trascendencia en el momento, en el tiempo en el cual estamos viviendo. Vamos al segundo tema de esta lección que hemos titulado El Tribunal Celestial. Y comenzamos señalando lo siguiente, ¿no? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, se anuncia la hora de su juicio ha llegado. Sin embargo, no se menciona el momento del juicio, es decir, solamente se anuncia ese juicio, solamente se pone en contexto el tiempo en el cual estamos viviendo el anuncio del juicio, el anuncio de que debemos vivir sabiendo que hay un juicio, pero es el libro de Daniel justamente el que nos ayuda a complementar y entender los tiempos o las épocas de ese juicio que se anuncia. Así que estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, son complementarios, son dos libros que nos anuncian todo el plan de salvación, cómo se desenvuelve ese plan de salvación a través de la historia de este mundo. Así que vamos ahora a tomar un momento para concentrarnos en lo que tiene que decir Daniel respecto a este juicio celestial. Así que, Pastor Marván, ayúdenos a entender esta visión de Daniel respecto al juicio. Sí, Pastor Yolman, como ya mencionaba usted, en Apocalipsis se anuncia que ha llegado la hora del juicio, pero no se menciona cuándo comenzó el juicio. Daniel, que aborda unos detalles más en cuanto a esto, nos ayuda a entender un poco mejor esta escena de juicio. Si fuéramos a Daniel capítulo 7, que de paso podríamos decir que todo adventista del séptimo día conoce Daniel capítulo 7 o debería conocer Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 está siguiendo a Daniel capítulo 2. Ustedes recuerdan que en Daniel capítulo 2 se mencionan sucesión de metales, desde el oro hasta el hierro mezclado con barro. Entonces en Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias diferentes la una de la otra. Y si nos adentráramos en forma resumida al texto, en el versículo 4 vemos la primera bestia como león, que representa a Babilonia, que en el tiempo nosotros conocemos que va aproximadamente del 605 al 539. Versículo 5, estamos en Daniel 7, versículo 5, la bestia semejante a un oso, que representa Medo-Persia, que en tiempo va del 539 al 331. Versículo 6, una bestia como leopardo, que tiene 4 alas de ave y 4 cabezas, que representa el imperio griego, que en tiempo vamos del 331 al 168. En el versículo 7 aparece la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tiene dientes grandes de hierro, que está equiparada al cuarto poder, al cuarto metal, hierro, que aparece en Daniel capítulo 2, que representa, claro, al imperio romano, que vamos del 168 y se va extendiendo hasta el tiempo del fin, cuando finalmente la piedra pega contra las piernas, los pies de la estatua, según lo relata Daniel capítulo 2. Es aquí en este periodo de tiempo que se insertan los 1260 días, años,
que comienzan del 538 y nos llevan a 1798, que es la parte que aquí el autor nos está describiendo durante este día en la lección. Después del versículo 7, en el versículo 8 se describe al cuerno pequeño, que es la misma parte que en Daniel capítulo 2 se presenta al hierro mezclado con barro cocido de alfarero. Y después viene la parte clave en Daniel capítulo 7. Del versículo 9 al versículo 14 aparece esta escena magnífica, como se relata aquí durante este día. Dice el versículo 9 que fueron puestos tronos, que había un anciano de días vestido de blanco como la nieve, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el versículo 10 se presentan millares de millares que le servían, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el versículo 13 y 14 se menciona, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, hasta el anciano de días. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que del versículo 9 al versículo 14, nosotros encontramos una escena de juicio. Y si seguimos Daniel capítulo 7, nos daremos cuenta que esta escena aparece en el cielo, juicio en el cielo, lo que se ajusta a lo que como adventista de séptimo día hemos dicho de que hay una etapa de juicio preadvenimiento, juicio investigador, un juicio antes de la segunda venida de Jesús, porque después se menciona el reino, y el reino está representado por la piedra en Daniel capítulo 2, que representa la segunda venida de Jesús. Así que aquí podemos encontrar en Daniel capítulo 7 cómo en detalles nos va ampliando un poco más lo que Apocalipsis 14:7 dice, y entonces por lo menos en Daniel 7 nos lleva hasta 1798, y ya será Daniel 8:14 que finalmente nos llevará hasta 1844, que es el año en el cual nosotros como adventistas creemos que comenzó esta escena magnífica de juicio. Pastor Marván, muchas gracias. Esta es una explicación, hermanos, que todo miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día necesitamos manejar en nuestra mente, tener el conocimiento por la importancia, por lo que representa en el mensaje del primer ángel. Hermanos, yo les invito para que nosotros con más calma podamos hacer un repaso de este resumen que el pastor ha compartido con nosotros, que la lección también lo manifiesta, y dando seguimiento a esta parte de esta escena que Daniel ve, nosotros encontramos en Daniel 7, versículos 26 y 27, que es la tercera parte de la cuarta bestia, y entonces dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y lo obedecerán. Mencionaba el pastor Marván, en esta tercera etapa de la cuarta bestia, que viene de 1798 hasta antes del tiempo del fin, entonces Daniel tiene esta visión y Dios lo lleva para que entonces él pueda ser testigo de este momento donde Cristo, que es el gobernante legítimo, entonces recibe de su Padre el reino que legítimamente era suyo. Hay una parte muy importante en el versículo 26. Esta escena representa la victoria final. Pero en el versículo 26, donde nosotros leemos que se le quitará su dominio, nosotros podemos ver aquí implícita la justicia de Dios. Cómo el carácter de Dios, que es amor y justicia, se refleja en el versículo 26 del capítulo 7 de Daniel. Se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hermanos, mencionábamos en el segmento anterior que la justicia de Dios se tiene que manifestar. Pero en el versículo 27 nosotros leemos y dice, y el reino, el dominio y la majestad de los reinos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Aquí está implícita, manifestada la misericordia de Dios.
Hermanos, no podemos nosotros separar, hablando del juicio, no podemos separar justicia y misericordia. Y Daniel una vez más lo manifiesta en el versículo 26 y versículo 27. Esto, hermanos, es el fin del pecado. Así que, hermanos, ¿qué más podemos nosotros experimentar cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con el juicio? Esperanza, confianza en Dios de que su justicia y su misericordia se manifestarán en el tiempo del fin. Gracias, Pastor Montoya, gracias, Pastor Marván. Creo que esta parte, hermanos, hermanas, es importante, como ya el Pastor Montoya lo mencionó, repasarla con cuidado, recordar todos estos detalles históricos, proféticos de este anuncio. Ahora, el juicio entonces, en esta etapa, tiene que ver justamente con la vindicación, número uno, del carácter de Dios frente al universo, porque recordemos que hay un gran signo de interrogación respecto al carácter de Dios, un signo de interrogación que puso el enemigo, que puso Satanás respecto al carácter de Dios, que en la cruz ya hubo una evidencia palpable de la manifestación del amor de Dios, de lo que Dios hizo en el plan de salvación para librarnos. Sin embargo, ahora falta evaluar la respuesta de cada ser humano. Y aquí es donde estas etapas de juicio, estos momentos de juicio cobran sentido, porque la pregunta es, frente ahora a ese plan de salvación, ¿cuál ha sido la respuesta de a cada ser humano? ¿Hizo el cielo todo lo posible por salvar a cada persona de este mundo? ¿Habría algo más que el cielo pudo haber hecho? Entonces, estos elementos de juicio nos ayudan y ayudan, por supuesto, a comprender cómo el plan de salvación fue perfecto y cómo el plan de salvación busca no solo vindicar el carácter de Dios, sino también librar o salvar al pueblo de Dios. Ahora, en este contexto, vale la pena que nosotros pensemos en qué etapa estamos viviendo, la etapa de la historia que estamos viviendo. El anuncio del juicio justamente tiene que ver con cómo estamos viviendo. Estamos viviendo momentos solemnes en la historia de este mundo y entonces nosotros, en nuestro diario vivir, cómo se refleja en nuestra vida el saber que estamos viviendo en este momento solemne. Ahora, no solamente en Daniel, sino también ahora en Apocalipsis hay un cuadro similar que se muestra en Apocalipsis, el capítulo 4, que es un cuadro muy similar de juicio, Pastor Montoya. ¿Cómo se describe ahora en Apocalipsis esta etapa, o mejor, esta escena de juicio? Pastor, es sorprendente la manera en la que el Señor, la manera en que Dios manifiesta y entrelaza dos formas diferentes de explicar el mismo suceso. Y es maravilloso porque Juan nos da más detalles, o nos da diferentes detalles a los que Daniel ya nos había dado en el capítulo 7. Aquí en Apocalipsis capítulo 4 dice, después de esto miré. Yo no alcanzo a imaginar esta invitación que Jesús le hace a Juan, de decir, ven y mira, ven y ve. Y entonces Juan dice, yo vi, y entonces Juan dice que estaba una puerta abierta en el cielo. ¿Qué significa una puerta abierta? Hermanos, cuando nosotros encontramos que en Apocalipsis 4.1 dice, vi una puerta abierta, es este acceso que Dios nos da, esta facilidad que Dios nos otorga. Y entonces lo que sucede es que Juan dice en el versículo 1, dice, la primera vez que oí era como una trompeta que hablaba conmigo diciendo, ven, sube, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estamos hablando ya de lo que implica el juicio. El versículo 2 dice, al instante estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hermanos, nosotros aquí podemos ver estas escenas del conflicto entre el bien y el mal. Así como Juan las vio, nosotros también podemos verlas a través del estudio de la palabra. Aquí en Apocalipsis 4, nosotros también podemos ser testigos de las cosas que van a suceder
de cómo se van a desarrollar estas cuestiones en el tiempo del fin, de cómo el Señor mostrará su justicia, pero también manifestará su misericordia. Podemos ser testigos aquí en Apocalipsis 4 de cómo llegará el momento en el que este gran conflicto entre el bien y el mal tendrá el fin. Y entonces en el versículo 3 dice: la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de coralina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Y entonces menciona en el versículo 4 que había 24 ancianos vestidos de ropas blancas y coronas en su cabeza. Bueno, sabemos, hermanos, que los símbolos que se representan aquí, las vestiduras blancas y la corona, hace énfasis a la victoria. Y se mencionan 24 ancianos. La lección nos manifiesta algunas de las interpretaciones. Si bien es cierto, no tenemos una interpretación definida, pero como adventistas del séptimo día creemos que estos 24 ancianos tienen un significado importante. Y mencionábamos hace un momento atrás de cámaras, platicando con el pastor Marván, lo que representan, ¿no? Leyendo los comentarios, leyendo las interpretaciones. Y pastor Marván, mencionábamos la interpretación que como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos. Sorprendía el comentario que hacías. Y pastor, nos encantaría que pudiéramos también nosotros tener este comentario con todos los hermanos. Muchas gracias, Pastor Montoya. Es interesante esta escena celestial en Apocalipsis capítulo 4, si bien es cierto que es una escena diferente, en un tiempo diferente. Se mencionan algunos elementos en conjunto con Daniel capítulo 7. Se menciona al juez, se mencionan tronos, se mencionan personas que están ahí, algo así como testigos, ¿no? Así que podemos ver muchas similitudes en esta escena en Apocalipsis 4 con la de Daniel capítulo 7. Y otro punto bien interesante que estaba mencionando el pastor Montoya es lo que tiene que ver con los 24 ancianos. Y aquí en este punto quisiera enfatizar un poco más lo que ya había mencionado el pastor, en el sentido de que como Iglesia Adventista del Séptimo Día hay varias creencias y doctrinas que tenemos bien establecidas, ¿no? Que todos a nivel de iglesia en conjunto creemos así, ¿no? Porque lo encontramos en la palabra de Dios. Es bien importante mencionar también, por si alguno se cuestiona esta parte, ¿no? Que hay algunos detalles pequeños en intersecciones en algunos puntos de creencias, podríamos decir, en las cuales no estamos definidos completamente, que aún dentro de nuestra misma iglesia unos pueden tener una postura y otros pueden tener otra postura. Por ejemplo, si vamos al comentario bíblico adventista acerca de los 24 ancianos de Apocalipsis 4, podemos encontrar que hay diferentes posturas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, si tienen vestiduras blancas y corona, significa que son los redimidos, ¿no? En forma simbólica, que dicho sea de paso, en este capítulo aparece Jesús como el Cordero Inmolado. Así que algunos dicen, si hay algunos símbolos, significa que es un capítulo simbólico. Por lo tanto, los 24 ancianos tienen que estar dentro del lenguaje simbólico. Bueno, hay otros que piensan que representan las 24 divisiones de los sacerdotes. Hay otros que piensan que representa a lo que tiene que ver con las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, algo así como conjugando Antiguo y Nuevo Testamento. Hay otros que piensan que en realidad son ángeles, los 24 ancianos, ya que por ahí en el versículo 5 se menciona que se unen algo así como a las oraciones de los santos del pueblo de Dios, y esa acción pues pareciera que únicamente seres angelicales la pueden llevar a cabo, ¿no? Así que bueno, hay diferentes posturas. Lo que queremos mencionar es que aunque hay diferentes posturas, no debería esto hacer ruido en nuestras mentes, porque estas partes, pues, lo que queremos resaltar, la importancia que queremos dejar en claro, es que en realidad hay algunos elementos en conjuntos de esta escena celestial con Daniel capítulo 7, lo cual nos lleva o nos invita a tomar decisiones correctas para el día de hoy, de acercarnos más a Jesús, de entregarnos en forma completa, de hacer su voluntad, de cumplir con sus propósitos. Así que, Pastor Yolman.
Bueno, y aquí hay algo muy importante, ¿no? Justamente como dice el pastor Marván, el estudio de la palabra de Dios no terminará mientras estemos en esta tierra, la comprensión, la profundidad. Así que es importante que tengamos como esa apertura cuando estudiamos, cuando analizamos algún tema. Pero el centro de este asunto, el énfasis que queremos dar en esta parte de la lección es justamente, número uno, que esas vestiduras blancas pueden representar la justicia de Cristo otorgada a los redimidos. Es decir, quienes en el juicio reciban el veredicto de salvación no va a ser por alguna pizca de sus propias obras, sino de la justicia de Cristo impartida en sus vidas. Y número dos, esa corona habla de victoria, es decir, por eso volvemos a señalar que el juicio son buenas noticias, porque habla de victoria. El propósito del juicio es vindicar a los santos de Dios, es redimir a los santos de Dios, es darle la victoria a esos santos de Dios que a lo largo de la historia de este mundo han sido perseguidos, han sido injuriados, han sido acusados, pero han confiado en Cristo Jesús como su abogado, le han entregado su caso al mejor abogado y entonces saldrán bien librados. Así que esta visión, tanto de Daniel como de Apocalipsis, esta visión del trono o el tribunal celestial, de igual manera nos dan la seguridad de que el cielo ha hecho, está haciendo y hará todo para nuestra salvación. Y depende entonces de nosotros aceptar aquello que el cielo ha aparejado para nosotros. Y eso se va a reflejar justamente en nuestro diario vivir. Vivir de acuerdo al tiempo en el cual estamos, en la línea de tiempo en la cual estamos actualmente. Vivir honrando a Dios, vivir glorificando a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos ya para la conclusión, para los momentos o los comentarios finales de la lección de esta semana. Quédate con nosotros, no te vayas. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Hemos llegado ya al final del repaso de la lección, de este estudio, de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Este es el último momento, el último tema que hemos titulado El juicio en nuestro favor. Bueno, aquí queremos subrayar algunos aspectos importantes de Apocalipsis. Ahora entramos a Apocalipsis capítulo 5, donde hay otra visión. Hay un trono, en esta visión se muestra un trono, y en el trono, en lugar de haber una persona, hay un libro que está escrito por dentro y por fuera, pero este libro está sellado y no se encuentra a nadie digno de abrir esos sellos. No hay un ser angelical suficiente para abrir esos sellos. Y aquí hay un mensaje muy interesante que tiene que ver justamente con este plan de salvación centrado en Cristo Jesús. Pastor Montoya, ¿qué nos puedes decir acerca de esta visión del rollo y del cordero? Es interesante, pastor y queridos hermanos, la visión ahora que ve Daniel. Mencionaba el pastor Jolman que Juan ve sentado en el trono a alguien que tiene en su mano derecha un libro. De esos rollos que se manejaban, ¿no? Aquí Juan lo dice como el libro, escrito por dentro y por fuera, pero llama la atención que está sellado con 7 sellos, es decir, el sello es divino.
Esto hace que el sello no pueda ser abierto porque es un sello divino. Así que la situación que Juan ve, que el rollo, el libro no puede ser abierto, entonces Juan interpreta que la situación es difícil, la situación es grave, porque nadie puede abrirlo. Estamos en medio del juicio, pero entonces nadie puede abrir ese rollo. Y Juan entonces dice incluso que el ángel que pregona a gran voz pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces, dentro de todos los seres angelicales, ni el mismo ángel que viene pregonando con voz fuerte es digno. Esto le genera a Juan angustia, le genera a Juan tristeza, y entonces lo que hace Juan, dice en el versículo 4, y comencé a llorar mucho porque nadie podía abrir el libro, nadie era digno ni siquiera de mirarlo. Dentro de todos los ancianos, todos los seres que están allí, se manifiesta lo que debe de tomar nuestra atención de esta visión. Y entonces dice el versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y entonces llama la atención para nosotros esta frase, ha vencido. Porque el libro, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hermanos, Juan no titubea. En medio de su llanto, Juan encuentra esperanza, no titubea y entonces reconoce al Cordero como el victorioso, como el que ha vencido. Juan declara, ha vencido. Y entonces lo reconoce. ¿Y qué representa? ¿Por qué llama la atención este Cordero? Bueno, en griego es el arnión. ¿Y qué representa el arnión? El Cordero tiene 4 características especiales. Y este arnión tiene estas 4. Número 1, mansedumbre. 2, humildad. 3, inocencia. Y 4, pureza. Y entonces Juan reconoce al arnión con estas 4 características, pero también no solamente el cordero, sino además dice inmolado, es decir, este cordero fue víctima de un sacrificio. Pero lo maravilloso también es que dice, lo vi de pie. No ve a un cordero ahí debilucho, un cordero que después de que fue inmolado está ahí tirado, sino que lo ve de pie. Es decir, Cristo resucitó con poder, venció con gloria, con dignidad y vigor, y este es el cordero inmolado que Juan ve de pie y que es el único digno de abrir este librito. Pastor, qué maravillosa esta visión que tiene Juan y qué esperanza nos genera a nosotros. Y ahora hay una respuesta entonces. En esa visión hay una reacción a ese acto, ¿no?, de ese cordero inmolado. ¿Cuál es esa reacción? ¿Cómo reacciona el cielo frente a esa visión, Pastor Marván? Sí, Pastor Jorman, ya el Pastor Montoya mencionaba, ¿no?, en esta primera parte de esta escena celestial también que continúa a Apocalipsis capítulo 4. Nuevamente vemos algunos elementos que ya mencionábamos desde el capítulo 4 en similitudes con Daniel capítulo 7. Es interesante, estamos hablando aquí del momento de la entronización del Señor Jesús en el cielo, ¿no? Y ya Montoya nos mencionaba que nadie es digno ni en el cielo ni en la tierra de abrir este libro. Si nosotros fuéramos al Antiguo Testamento, encontraríamos que normalmente cuando una persona lo hacían rey, llegaba al poder, se le daba el libro de la ley. Así que equiparando, como dicen algunos comentarios bíblicos, lo que está sucediendo aquí, Jesús es el único digno. ¿Por qué? Porque siendo Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió la muerte que nosotros debíamos morir, sufrió, enfrentó pruebas y tentaciones como nosotros las enfrentamos, pero sin pecado. De tal manera que Jesús es el único digno de poderlo hacer. Así que cuando Juan lloraba, como dice Apocalipsis capítulo 5, pues alguien se le acercó y le dijo, mira, observa todavía, hay alguien digno que lo puede hacer. Y entonces aparece Jesús. Y Jesús pues toma este libro, este rollo y lo abre. Y cuando esto sucede, la respuesta
respuesta que hay en este momento, aquí, en esta escena celestial, del versículo 8 al versículo 12, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, murió por nosotros, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y continúa la descripción. Así que entonces miren qué escena tan extraordinaria. Cuando se notaba que nadie podría abrir el libro, desatar los 7 sellos, aparece Jesús como el único digno de hacerlo, y cuando lo hace, todos se funden en alabar a Dios, en regocijarse. No sé, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Es como quizás cuando estamos viendo un partido de fútbol allí, ¿no? Y de pronto alguien anota gol, ¿no? Y como que todos se ponen contentos, celebran, ¿no? Por lo que está aconteciendo. Aquí se menciona que se postraron, ¿no? Se postraron dando gracias a Dios, a Jesús, porque hay alguien digno de podernos redimir, porque hay alguien digno de podernos liberar. Porque eso en realidad es lo que significa el juicio. El juicio no son malas noticias, el juicio son buenas nuevas, son buenas noticias. El juicio, como lo escribiera el pastor Dr. Giri Moscala en su tesis, el juicio en realidad son buenas nuevas, porque el juicio es sinónimo de liberación. El Señor nos está liberando de este mundo de pecado, dolor, sufrimiento y muerte. El juicio es sinónimo de salvación, porque el juicio demuestra que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo hicieron todo para salvar, para rescatar al ser humano. El juicio es sinónimo de vindicación. Es a través del juicio que el Señor vindica a los santos del Altísimo. Es por eso que se dice que el juicio es en favor de los santos del Altísimo. El juicio es en beneficio de los hijos de Dios, los que se entregaron a Dios. Es por eso que los hijos de Dios, los que se entregan a Dios, los que se permiten dirigir por Dios, nosotros no debemos de temer al juicio, sino que debemos de verlo como noticias positivas, porque el juicio revela que el fin está cerca. El juicio revela que Jesús está próximo a venir por nosotros. Así que el juicio es sinónimo de vindicación. Vindica a los santos, al pueblo de Dios, y al mismo tiempo también vindica el carácter de Dios, porque Satanás se encargó de mancillarlo, de mancharlo, de hacer ver como que Dios es un ser tirano, cruel y castigador, cuando en realidad es todo lo contrario, lleno de misericordia, amor. Claro que es también un Dios de juicio, como ya lo hemos estado diciendo. Y bueno, el juicio es justificación, ¿no? Nos justifica el Señor. Así que el juicio son buenas noticias. Y Jesús es digno de abrir el libro porque murió por nosotros y de esa manera nos rescata, nos libera. Gracias, gracias. Bueno, pues estas son las conclusiones muy importantes respecto a este último momento, este último tema, el juicio en nuestro favor. Yo quisiera subrayar entonces 3 elementos importantes de esta lección. Número 1, estamos viviendo en una hora solemne de la historia de este mundo. Es a través de este juicio que las decisiones, que el destino de cada ser humano, el destino de toda la humanidad se va a decidir. También el llamado del juicio es un llamado a tomar una decisión definitiva. Nuestra vida tiene que ser una vida consecuente con el tiempo en el cual estamos viviendo. Debemos comprometernos totalmente con la obra del Señor, con el camino que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros antes de que la historia de este mundo termine. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que no debemos tener miedo del juicio, porque Cristo está con nosotros. Cristo es nuestro abogado. Él va a interceder por nosotros. El cielo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Es una hermosa y una gran noticia. Y el último asunto importante es que al final de la historia de este mundo, el enemigo
va a ser expuesto. Todos van a comprender la naturaleza de su rebeldía, pero Cristo Jesús finalmente va a ser exaltado y va a ser honrado, como se mencionó en este último momento. Así que es muy importante que podamos tener una comprensión clara de este juicio desde el punto de vista del Evangelio. Ahora, me gustaría, por supuesto, antes de cerrar ya esta lección, pedir a mis compañeros aquí en la mesa que nos compartan una reflexión, unas palabras a manera de conclusión. Comencemos, Pastor Montoya, gracias por estar con nosotros y unas palabras de conclusión para nuestros hermanos. Gracias, Pastor Jolman, siempre un gusto. Hermanos, me gustaría solamente cerrar mencionando el juicio debe de ser una buena noticia para ti y para mí. El enemigo nos acusa con el conocimiento exacto de nuestros pecados. Pero el abogado divino, queridos hermanos, recordemos siempre, intercede en nuestro favor. Tu nombre y el mío están esculpidos en las manos de nuestro Señor, dice la señora White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 448. Ten confianza. El juicio no es para condenar, el juicio es para salvar, para reivindicar. En esta ocasión quiero invitarte, decide junto conmigo, sigamos siendo leales al Cordero Inmolado. Que Dios te bendiga, querido hermano. Muchas gracias, Pastor. Pastor Marván. Sí, Pastor Jolman, hermanos que nos miran a través de las diferentes plataformas, el juicio son buenas noticias. No hay que temer acerca de lo que está sucediendo y de lo que sucederá en el futuro próximo, sino que hay que confiar en Dios. Hay que entregarnos a Él por completo, porque el juicio finalmente va a ser dado en favor nuestro. Los santos reciben el reino, dice Daniel 7, de tal forma que podamos nosotros estar preparados, listos para ese grandioso encuentro, cuando el Señor Jesucristo regresa en las nubes de los cielos y nos podamos ir con Él y de esa manera vivir con Dios por la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, gracias compañeros, gracias pastores por acompañarnos en este estudio tan importante de la palabra de Dios. Yo termino leyendo un versículo de Apocalipsis capítulo 15, el versículo número 4. Comienza con una pregunta: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué interesante, la conclusión de este gran conflicto es justamente que el Señor obtendrá la victoria. Así que es fascinante poder entender y alegrarnos y alabar el nombre del Señor por un plan de salvación perfecto que ha sido dado para ti y para mí. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guíe en la comprensión y en la vivencia de este mensaje. Nos vemos la próxima semana en este programa, en este espacio, para seguir estudiando estas importantes lecciones.